directo. Creo que ya lo he mandado yo y Marta tienes que ser capaz de ¿Vale? poderla ver. Ahí estamos, ya está. Ya estamos. No sé qué Que- pasaba que no me dejaba. sí, no sé, bueno, ya está. Estas cosas que la Ya tecnología estamos. yo nunca voy a terminar de entenderla del todo. A mí me pasa igual. Pero bueno, Mm. tenemos que hacernos amigas de la tecnología. Exacto, poco a poco. Bueno, pues nada, está, y he hecho una mini descripción mientras empezábamos, pero vamos, mini, mini. ¿Vale? La idea es que esta charla va a ser muy cortita, 20 minutitos, para que no quitemos mucho el tiempo y nos podamos concentrar en las ideas más importantes que queremos transmitir. Y te hemos traído a Marta de la Fundación Querer, Marta Fernández de la Fundación Querer, que es una crack en niños y adolescentes, es maravillosa. Nos va a traer una charla cortita sobre las consecuencias, tanto positivas como negativas, de este año de pandemia, lo que han pasado los niños y cómo podemos detectarlas para ayudarles. Así que, si Ujú. quieres, Marta, te paso el relevo y tú nos vas contando y vamos charlando. Si tienen alguna duda, nos pueden ir contando, las vamos dejando y iremos introduciéndolas conforme se vayan adaptando, ¿vale? Venga, genial. Bueno, Venga. lo primero de todo, muchas gracias por invitarnos a hablar en Casa de Fieras. Y creo que bueno, que esta charla, por lo que nos habíais comentado, ¿no? Es bastante positiva para muchos papis que tienen como muchas dudas. También en fundación, en gabinete, ¿no? Llegan al gabinete de terapias multidisciplinar, están llegando muchas dudas de muchos papis, así que creo que puede ser muy positivo. Vamos a empezar hablando un poco de las consecuencias a nivel psicológico, ¿vale? Como decías, yo soy en este caso psicóloga y sí que es verdad que lo que hemos visto en consulta es que han aparecido sobre todo más casos, lógicamente, de niños con ansiedad y con estrés. La Organización Mundial de la Salud habla que 1 de cada 4 niños han desarrollado este tipo de síntomas, ¿no? De estrés. Sobre todo lo que se ha visto es que los niños más afectados han sido aquellos cuyos padres han experimentado también elevados niveles de ansiedad y de estrés, ¿vale? Claro, Esto es lógico. Al final los papás son los modelos, ¿no? De su comportamiento. Y cuando los papis están mal, ellos también lo han interiorizado y lo han vivido con más ansiedad, ¿no? Con más agitación. También, por otra parte, los problemas que ya existían anteriormente, ahora se han evidenciado más. Por una parte, porque los papis estaban más tiempo en casa y han podido fijarse y observar cosas que antes no veían, porque no pasaban tanto tiempo claro, con ellos, claro. claro. Y por otra parte, porque la situación estresante en sí, pues ha agudizado el síntoma, ¿no? Ha agudizado el problema. Y por eso muchos niños han venido ahora, cuando en realidad quizá podrían haber venido hacía tiempo, ¿no? Claro. Por otra parte, lo que se ha visto, y es una de las cosas que más preocupa a todos los papis, sí que son problemas a nivel de socialización. Lógicamente se ha disminuido, ¿no? La socialización durante el tiempo de confinamiento y durante las restricciones que tenemos actualmente, ¿no? Los niños más chiquitines, los de infantil, lo que se ha visto es que muchos les está costando salir de casa, se han acostumbrado a su lugar seguro, su refugio, que es la casa. A nivel de los niños de primaria, lo que hemos visto es que después de tantos meses sin estar en el cole, cuando han vuelto, después de esos 6 meses, pues les costaba otra vez volver a relacionarse. Y en los adolescentes, lógicamente, lo que les ha costado pues, ha sido no poder salir, no poder quedar y tener esa sensación de que se les está robando, ¿no? De alguna manera, pues su juventud, su Sí, adolescencia. sí, Y sí. que estos años Además no que no volverán. vuelven y que no vuelven a una realidad normal, vuelven a una realidad con miedo, con inseguridades, tengo que desinfectarme, no puedo acercarme, puedo acercarme o no, la mascarilla me la tengo que poner, me la tengo que quitar, entonces al final no vuelven a una realidad normal, no han estado 6 meses separados, pero ahora todo es normal, no, vuelven a una realidad a la que se tienen que adaptar y acostumbrar y muchos de ellos siguen teniendo Completamente. miedo. Completamente. Y muchos de ellos lo que se han agarrado también, y es lo que hemos estado viendo, y es una de las cosas que más nos preocupa a los expertos, son problemas a nivel de adicción a las tecnologías, ¿no? O de uso o mal uso de las tecnologías, ¿no? Como muchos ahora, ya de por sí se veía antes, ¿no? Que estaban en un grupito de chavales en el parque y estaban todos con el móvil. Pues imagínate ahora que es un pretexto, ¿no? O que están más normalizado y se tienen que comunicar así. Y entonces, en este caso, sí que lo hemos visto. Pero bueno, ¿qué podemos hacer, ¿no? con este problema?
Pues por una parte estar más atentos, ¿vale? Y observarles, estar más de cerca, estar más cariñosos, más pacientes, sobre todo ser un modelo para ellos en cuanto a cuanto mejor lo llevemos nosotros y más mensajes positivos les enviemos sobre esta situación de aprendizaje, que hablaremos al final, pues ellos también lo van a indudablemente ver mejor. También tenemos que seguir fomentando la comunicación, ¿vale? El procurar en la medida de lo posible, pues, que ellos sigan haciendo estas quedadas con sus amigos, aunque sea, pues eso, de 1 a 1 o de 2 a 2, pero sí que no, fomentar esto, ¿no? Y también la comunicación con el cole es muy importante, estar especialmente ahora más alertas a lo que nos digan los profes, lo que observen desde el cole y demás. En todas las Eh, edades, porque no tenemos que pensar que ese es un problema de adolescentes o niños mayores, también de los niños pequeñitos, que es su primera experiencia en el cole o llevan muy poquito tiempo ahí, pues estar muy pendientes. Los profesores, en su gran mayoría, llevan muchos años de experiencia y van a saber cuando un niño lo nota raro. Entonces, cuando un profe te dice, oye, noto esto que me preocupa, pues escuchar, ¿no? Que hay veces que se tiende a pensar, ay, exagera, no tal. Pues yo creo que al final un profe cuando te da una llamada de atención se lo ha pensado mucho antes de dártela. Entonces, pues decirte, oye, me preocupa esto, pues hay que estar pendientes y ver también desde el otro lado qué puede estar pasando, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y además, lo que hablábamos hace unos días, ¿no? Que realmente, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pedir ayuda, llegar al profesional y que el profesional te diga, está todo bien, oye, que dentro Mm, de su nivel madurativo es adecuado, es algo que es adaptativo, que forma parte dentro de la normalidad. Y te vuelves a casa, ¿no? Y te vuelves claro. contento con la tranquilidad de que has hecho lo que tenías que hacer, Mm, que es comprobar si esto era normal o no. Por otra sí. parte, creo que es muy importante también que sigamos fomentando el deporte, ¿no? Porque algunos papis comentan que a raíz de Que esto, sigamos pues fomentando el qué, perdona, que no te he oído bien. el deporte Vale. y el tiempo libre o el tiempo al aire libre, Ujú. ¿vale? Porque sí que es verdad que también se ha visto esto, ¿no? Como a veces han tendido a quedarse más en casa, ¿no? Pues seguir haciendo este tipo de planes, ¿vale? Claro, sí, que no empiece, que no se metan en una dinámica en la que tengan miedo a salir o simplemente pereza a salir, porque al final si tú dejas de salir, cada vez te va apeteciendo menos, entonces se pueden juntar las dos cosas, o miedo o pereza, y tienes que retomar esto, tanto en los niños como en los mayores, que muchas veces ellos son los que tienen más ganas de salir a dar el paseo, y a nosotros es a los que llevamos un año casi encerrados en casa y decimos, uy, bueno, pues, ¿y si jugamos un juego aquí en casa? No, pues al final para ellos es muy importante salir. Claro, claro. Bueno, ¿y Sí. cuándo nos podemos preocupar? ¿Cuándo, que Bueno, era una de las cosas también que han antes de pasar a preguntado? que cuando nos podemos preocupar, una cosa que nos hemos saltado, que estuvimos comentando antes, que es muy ¿Sí? importante, es pedir ayuda. Pedir ayuda para el niño o para los Ujú. padres, ¿no? Porque al Ah, final, sí, claro, que desde hay veces luego, desde luego. que el ejemplo, ¿no? Que el niño vea que si tú estás teniendo más ansiedad, tú pides ayuda y muchas veces eso repercute en beneficio de tu hijo, o a veces puedes Ujú. pedir ayuda para el niño, pero no siempre es para ayudar al niño, solamente pedir ayuda para el niño. Totalmente. De hecho, es más, durante el confinamiento, específicamente durante la época de confinamiento, lo que más recibimos en las consultas de psicología fue una situación a nivel familiar de estrés muy grande, porque los padres estaban lógicamente teletrabajando al mismo tiempo que estaban llevando los estudios de sus hijos, las clases, y era una situación de desbordamiento total en el que, pues muchas veces el consejo que se daba desde la psicología infanto-juvenil era oye, revísate tú, porque el que también lo está pasando mal eres tú, sobre todo, ¿no? Claro, En la medida en la que mejor estés tú y más te cuides, mejor va a estar tu hijo. claro. Mm. Muy bien, ¿Y cuándo, entonces, cuándo nos podemos preocupar? ¿No? Cuando, exacto. porque muchos padres dicen, vale, sí, pero ¿y ahora qué? O sea, pues, por ejemplo, ahí una de las preguntas que nos comentaban, ¿no? Pues que le costaba más, estaba con mayor aislamiento social, ¿no? Que le costaba más a una niña de 2 añitos y medio salir de casa. Pues quizá nos vamos a preocupar cuando no sea solamente el síntoma, ¿no? Sino que vaya acompañado de otras cosas, como por ejemplo retrocesos en sus hábitos, ¿no? Que pues ahora empiece a mojar la cama y antes ya no lo hacía, ¿no? Como esté empezando a comer peor, que estén más apegados a la mami, ¿no? Mm, Cuando vaya asociado también de un mal comportamiento que no se explique por una razón aparente, ¿no? Sino que están como más mm, irritables, más enfadados en general, cuando mm, haya también, por ejemplo, un mal uso de la tecnología, ¿no? Volvemos a incidir mucho en eso, ¿no? Y en los mm. adolescentes quizá, pues también cuando además de todas estas cosas, pues podamos estar sospechando, ¿no? Que está haciendo un uso adecuado, una mala gestión emocional, ¿no? Mm. Cuando
cuando le vemos que está teniendo problemas con los compañeros, que nos refiere que está triste, que está apagado. Muchos adolescentes están llegando así y a veces intentamos ayudar desde casa, ¿no? Pero no es suficiente. Necesitan un espacio donde poder desahogarse y poder ponerle nombres a sus emociones sin sentirse juzgados. Entonces es muy importante también con los adolescentes estar especialmente ojo a visor, ¿vale? Claro. Claro, hay que tener en cuenta también el momento vital de cada niño. Un niño de año y medio es normal que tenga miedo a salir, ya simplemente por tener un año y medio o tener miedo a los extraños. Entonces, no hay que asustarnos simplemente por ver ese síntoma, como dices tú, hay que verlo en el contexto y en un todo y qué otras cosas se presentan, porque puede ser algo normal o no. Igual que un adolescente puede estar apático porque simplemente de adolescente ya lo podría estar y ya en la adolescencia pasan por esos momentos de inestabilidad emocional en los que les cuesta gestionarlo, pero hay que ver el todo. Eso es, eso es. ¿Y qué niños son los más afectados? Que esto también nos lo pregunta, así nos lo preguntamos un poco a nivel general, ¿no? Pues sobre todo los niños que se han visto más afectados con el tema de la pandemia han sido los niños con necesidades educativas especiales, ¿no? Los grandes olvidados en general siempre. Pero ahora Claro. mucho más, porque durante un tiempo determinado sus terapias se tuvieron que paralizar, sus ayudas psicopedagógicas se paralizaron y además se vieron afectadas sus rutinas, ¿no? Y esto sabemos que en este tipo de niños con dificultades, pues lógicamente la afectación es mucho mayor. Claro, Y que por ya otra afecta a parte, cualquier niño, pero un niño con necesidades especiales, pues aún más. justo, justo. Y luego, por otra parte, a nivel de que los adolescentes, o sea, perdona, que a los que más ha afectado es a los adolescentes, más que a los niños más pequeñines, ¿no? Porque cuanto más maduración a nivel cognitiva también, pues más conciencia del problema, más conciencia de las consecuencias del problema y podemos decir que sí que a los niños más chiquitines, cuanto más chiquitines han sido, Menos menos ha les ha habido, afectado. Bueno, también menos tenían más repercusión ha tiempo a tenido. sus padres en casa, al final hay una parte Eso sí, positiva eso desde en los luego. pequeñitos, claro, ellos han tenido también esta parte que si en casa hemos podido manejarlo más o menos sí, controlando el estrés y la situación tan compleja que era, pues al final para ellos tenían a sus padres en casa, o sea que esto pues De hecho, muchos de los niños o muchos de los papás nos comentaban que los niños en realidad estaban encantados con esa situación, porque era cuando estaban teniendo a sus padres en primicia para ellos y mayor tiempo de exacto. familia. Mm, O sea sí, que en sí, ese sentido es así. sí, muy bien. Vale, pasamos para hacerlo eso. Lo que queremos es hacerlo pues un poquito rápido, ¿no? Pues para no robarles mucho tiempo, pero poder ahondar en todos los puntos. Consecuencias negativas a nivel académico, ¿no? ¿Qué consecuencias nos están llegando más a consulta y cuándo poner más el ojo? Sobre todo a nivel atencional, el uso también de las tecnologías lo que ha favorecido mucho es que sobre todo más los en la etapa de secundaria, estén en sus casas y las casas es un elemento de distracción mucho mayor, ¿no? Donde están sus cosas, donde también tienen el uso inadecuado a veces de pues, los chats en paralelo mientras que están pues a lo mejor recibiendo una clase. Mm. Y en este sentido sí que se ha visto que les ha afectado bastante. También dificultades en la adquisición del habla, que con los más chiquitines, que lo vamos a ver más adelante con el tema de las mascarillas y profundizaremos ahí. Dificultades en la adquisición de la lectoescritura, sobre todo, Mm. ¿vale? Las dos grandes motivos de consulta han sido por preocupaciones en el habla, en retraso en la adquisición del habla y en la lectoescritura. En los niveles más iniciales, ¿no? Los últimos ciclos de infantil, los primeros ciclos de primaria, lo que vemos es que durante el confinamiento muchos niños, ¿no? Durante varios meses, dejaron de seguir o dejaron de recibir la ayuda tan especializada que tiene un maestro y lo hacían con sus padres. Y eso Mm. provocó que malaprendieran algunas herramientas esenciales para utilizar a nivel posterior. Y luego también Mm. los niveles más intermedios, ese retraso que hubo, pues hizo que no se consolidaran algunos aprendizajes. Por tanto, O la herramientas lectoescritura. o estrategias, exacto. Mm. Justo, justo. Por tanto, ahí sí que estar muy atentos de lo que nos digan desde el cole y de pedir una valoración siempre para, en el momento en el que se haya detectado que hay una posible dificultad, que no se enquiste en el tiempo.
¿vale? Sí. Porque lógicamente luego la lectoescritura va a condicionar el resto de aprendizajes futuros, aprendizaje de las matemáticas, de comprensión de otras asignaturas. Entonces, este sí que es una de las grandes demandas. Y Claro. también problemas en la adquisición de los hábitos de estudio, ¿no? Que se han modificado y al incrementarse el uso también de las tecnologías o del tener que hacerlo con menor supervisión por parte de los profesores, pues esto también les ha afectado bastante. Y ante esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues desde casa potenciar el estar pendiente de ellos, pues, mostrarnos, digamos, no me sale la palabra, eh, mostrar más nuestra ayuda, ¿no? Estar más pendiente de ellos para que si necesitan ayuda, pues poder dársela, ¿vale? Claro. A nivel de atención, pues lógicamente intentar eliminar las distracciones en la medida de lo posible. A Claro, nivel intentar, de... es que no siempre se puede porque las casas tienen la limitación que tienen, pero sí que es muy importante que la zona de estudios sea, en la medida de lo posible, sea una zona de estudios la menor distracción posible, tener a mano los materiales que van a necesitar, planificar antes de las sesiones para que esté todo listo y puedan concentrarse en lo que están haciendo. Justo, perfecto. ¿Cómo se nota también, lo bien que lo haces? Seguro como mami, ¿eh? Se te nota que ya tienes los Lo deberes intentamos. hechos. Ya, bueno, lo intentamos, lo intentamos. Bueno, pasamos al siguiente punto. Una de las cosas que más ha preocupado es el tema de la mascarilla, ¿no? Que se ha repetido en todas las preguntas que han ido lanzando. Tiene mucho que ver con el tema de las mascarillas. Y efectivamente, ya se ha visto que sí que ha afectado a los más pequeñines en la adquisición del habla, como decíamos antes, por la falta del Ujú. apoyo visual, ¿no? La falta de poder aprender y apoyarte en la información que te digan los labios, por la falta de comunicación no verbal, ¿no? Toda esa información que transmitimos con el resto de nuestra cara, ¿no? Con el resto Claro. de nuestras expresiones faciales, por la falta de audición, ¿no? Porque al llevar la mascarilla, sonidos no se escuchan de la misma manera los fonemas y hay confusiones Mm, en la adquisición del fonema. mm. Y por también la dificultad a la hora de emitir luego el sonido, ¿no? Que muchos niños Claro, lo que el se ha visto. copiar. Justo, justo. Y Mm, que muchos niños lo que se ha visto es que, sobre todo los que tenían más dificultad o una dificultad propia, ¿no? Como una adquisición, un TEL, ¿no? O como niños con autismo, lo que ha producido sobre todo más ha sido que ha habido una frustración, ¿no? Cuando ellos intentan comunicarse pero ven que el otro no les escucha, pues abandonan antes la interacción comunicativa claro. y en general ha producido sí que es un poco, podemos decir, más de secuelas. Ante esto, ¿cuál es el consejo? Pues el consejo sobre todo sería exagerar, ¿no? Teatralizar mucho con los más chiquitines, con los que están aprendiendo a hablar, sobre Mm, todo cuando llevamos la mascarilla, ¿no? Para intentar compensar estas carencias que estábamos hablando. Y por mm. otra parte, que intentemos estar el mayor tiempo posible con ellos sin mascarilla, ¿no? Lo que quiere decir que a lo mejor, pues en vez de ir a parques con muchas afluencias, ¿no? Y con muchos niños en los que seguro que vamos a tener que dar mascarilla, pues a lo mejor si vamos a otros sitios más acotados, más cerrados, más restringidos, pues ahí sí que nos podemos a lo mejor quitar la mascarilla con las distancias de seguridad y demás para intentar compensar esas carencias que sí que estamos viendo, ¿vale? Claro, o tener también tiempo en casa de calidad, de leerles un cuento, de hablar, de contar historias, de simplemente intentar buscar este ratito de comunicar, hablar, compartir cómo nos sentimos, que vean que nuestro gesto acompaña lo que les estamos contando y que vean Ujú. que puedan tener un ejemplo en casa tranquilamente, sin ansiedad, porque yo entiendo que hay muchas familias a las que encontrar un espacio al aire libre en el que puedan estar sin mascarilla, probablemente en algunos casos va a ser imposible. Entonces, Sí. muchas veces, si estamos viendo que hay una dificultad en la adquisición del habla y de la comunicación o de comprender lo que está sucediendo, hay veces que es mejor quedarte en casa y darles un ratito de calidad, de comunicación, de hablar y de estar ahí, que sacarlo Exactamente. fuera si ves que la dificultad está ahí. Claro, claro, justo, perfecto. Me parece que has puesto el acento perfecto
a esta cuestión. Y luego otra de las cuestiones que más preocupaban y que decíamos que íbamos a abordar son los efectos más a largo plazo de esta situación, de la pandemia, esta generación pandemials. Lo que estamos viendo es que de momento hacer este análisis es algo prematuro, ¿vale? No sabemos a ciencia cierta la magnitud. ¿Pero de qué va a depender? Pues probablemente va a depender de cuánto tiempo dure esta situación, de cuánto tiempo se mantenga en el tiempo. También dependerá de los casos particulares, de cómo lo lleve o cómo lo gestione cada una de las familias. Dependerá también del nivel sociocultural. Lógicamente, a menor nivel sociocultural, mayor afectación. Pero en Menos términos ayuda, generales, menos todo, claro. claro, pero en términos generales, los estudios apuntan a que no pasará factura en las generaciones futuras, ¿vale? O sea, que podemos estar en ese sentido tranquilos. Sí que sabemos que las consecuencias están siendo, en algunos casos, incluso graves, pero a nivel temporal, ¿vale? Sobre todo a nivel de socialización. Es verdad que hay bastante consecuencia ahora mismo a nivel de socialización, pero no va a ser duradero en el tiempo. Esta buena noticia es que podemos hacer algo al respecto, que es decir, que podemos tomar medidas, que si vemos que algo les está dificultando, con poquito que hagamos, poquito que les ayudemos, a nivel de comunicación, depende de la edad en la que tengan, de todo lo que hemos estado hablando, pues les va a ayudar a que esto a largo plazo termine antes, ¿no? Lo que les preocupa, que no se instaure y se quede ahí para mucho tiempo. Uh-huh, uh-huh. Y por último, aprendizajes positivos, ¿no? Por acabar con algo alentador, que es que esta situación en sí ha sido también una oportunidad de aprendizaje de mejora, ¿no? Por una parte, hemos adquirido, o los niños han adquirido, mayor flexibilidad cognitiva, ¿no? Al tener que adaptarse de manera tan abrupta al cambio. Más aprecio por la vida. Se ha valorado más la higiene personal, ¿no? y la limpieza. Se ha dado más valor al hecho de cuidarnos, ¿no? A la importancia de cuidarnos, no solamente el cuidarnos a nosotros mismos, sino el cuidar a los demás, ¿no? El cuidado de los mayores, que se habla tanto. Un mayor sentido de responsabilidad, ¿no? Se ha inculcado ese sentido de responsabilidad, porque al no poder ver a los abuelos, ¿no? Que es una de las cosas que también preocupa mucho a las familias, les estamos protegiendo, ¿no? Y se está inculcando ese valor, ¿no? También nos ha aportado la posibilidad de reflexionar sobre las consecuencias de nuestros actos, ¿no? Y darles ejemplos concretos. Ha potenciado una mayor empatía, ¿no? El ponernos en el lugar de los otros. Y sobre todo, en términos generales, pues ha aumentado a los niños la capacidad de resiliencia, ¿no? De sobreponerse, ¿no? La capacidad de sobreponerse a las circunstancias Sí. negativas y además Esto que aprender además de es esto. de lo más comentado, ¿no? Que todo el mundo dice, es que cómo nos han sorprendido los niños para bien. No me esperaba que lo pudieran llevar tan bien. Pues mira, aquí tenemos un mensaje también de una persona que nos comenta esto justo, ¿no? Que los niños con TEA, dice la capacidad de los niños y los adultos con TEA para afrontar esta situación y adaptarse a las restricciones, ¿no? Que siendo además un colectivo que ya la flexibilidad es un poco más complicada, incluso en estos casos nos han sorprendido para bien. Así que esto es Total. algo muy importante a tener siempre en mente, ¿no? La capacidad de los niños y de los adultos, pero sobre todo en este caso que estamos hablando de los niños, de sobreponerse, de llevarlo, de darnos ejemplo a todos de que pueden con esto y con más. Esto es algo muy importante a tener en cuenta. Y luego también yo creo que hay que echar un capote y una lanza a favor de los maestros. Yo creo que la labor que han hecho también los maestros, los profesores de todos los niveles, de adaptarse a la nueva situación, de intentar ayudar al máximo a las familias. O sea, que en este sentido muchas familias lo han comentado, ¿no? Y Sí, especialmente los niños con necesidades educativas especiales. claro. Sí, sí, los profesores creo que nunca habíamos sido tan conscientes del trabajo que hacen detrás hasta que cientos de familias, ¿no? Como tú decías, pues antes a lo mejor tenía un problema que hasta que no pasé mucho tiempo en casa con él no lo vi, ¿no? Que esto Ujú, antes quedaba ujú. delegado en los profesores exclusivamente y nos damos cuenta de la importancia que tienen y lo que se han adaptado para seguir estando allí a pesar de la distancia. Sí, Justo, justo. sí. Así que bueno, yo creo que hay que aprender a ver el vaso medio lleno siempre, ¿no? Yo por de formación Mm. profesional también siempre veo la vida así, en general, y, y esta circunstancia no iba a ser menos. Así que yo creo que ese es un poco el ejemplo o el modelo que tenemos que fomentar en ellos.
Claro, que tenemos que decidir dónde ponemos el foco. Y siendo un ejemplo para los niños, poniéndolo en lo positivo, les ayudamos a que la vida la vean un poquito más positiva, porque ya es una realidad complicada y Eso no es. tenemos que perder de vista que tenemos la capacidad de decidir en qué nos enfocamos. Y si nos enfocamos en lo positivo, todo va a ser más fácil. Somos conscientes de que es una situación muy compleja, muy difícil, que habrá familias que lo estén pasando todavía mucho peor que otras, ya no solo Mm. por pérdidas en la familia, sino por trabajo, por un Falta de montón de cosas. trabajo, eso es. Claro, pero que seamos conscientes que entre más nos enfoquemos en lo positivo, menos repercusiones negativas va a tener en la familia y en los niños. Así que, pues, intentar hacer ese pequeñito esfuerzo, Exactamente. que sabemos que en algunos casos es extremadamente complejo, pero si tenemos eso en mente, vamos a ayudar muchísimo. Y a los niños van a tener menos consecuencias a largo plazo si conseguimos este objetivo y si nos lo ponemos como el objetivo principal, de ver el lado positivo. Es verdad, es verdad. Sí. Así Así es que nada. que, Bueno, nos hemos bueno, metido una prisa, no me puedo creer que hemos hablado de todo en sí, 25 minutos. hemos hecho los Así que lo hemos deberes, ¿eh? Lo conseguido. prometido era deuda. Nos hemos marcado un timing y hemos sido súper rigurosos y respetuosas con el tiempo para, bueno, en poquito ratito, pero poder llegar a mucha gente. Exacto, Así que nada, muchas exacto. gracias. Nada, gracias a ti, gracias a todos los que nos estaban viendo. Si tienen cualquier duda o tienes algún caso que quieran comentar, pueden ir directamente a la Fundación Querer, que ellos pueden echarles una mano si lo necesitáis. Marta, que es maravillosa, está ahí también. Y nada, y nosotros cualquier cosa que podamos echar una mano, también estamos aquí encantadísimas. Así que nada, Eso muchas es, gracias Marta por tu tiempo, por tu sábado. Disfruta ahora de la familia eso y es, a disfrutar todos de la exacto. Y el familia. vídeo, voy a intentar guardarlo. Pasa es que soy un poquito patosa, así que voy a intentar guardar el vídeo. Espero no Vale, meter la nosotros pata también. y que se quede guardadito, ¿vale? Bueno, Vale, oye, genial, pues nosotros muchísimas también. gracias. Gracias a todos los que estaban Vale. por ahí. Gracias por Gracias mirarnos. a los que nos habéis visto. Besitos. Exacto. Gracias, Marta. Adiós. Chao. Chao, chao.